La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el tema de la salud? Nos acompaña el doctor José de Jesús, quien es médico otorrino-laringólogo. Buenos días, doctor. Buenos Bienvenido. días. Gracias. Bienvenido, doctor. Esa es una de las palabras más largas, yo creo, del lenguaje español, otorrino-laringólogo. Así es. Toma mucho tiempo aprenderla. Doctor, ¿cuáles son los casos más frecuentes en su consulta y vamos a decir en República Dominicana relacionados con su especialidad? Los casos más frecuentes son los casos de infecciones de vía aérea superiores, que incluyen la amigdalitis, faringitis, sinusitis e infecciones del oído medio, la otitis media y la otitis externa. Ok, doctor. Bueno, todos tenemos oídos, tenemos nariz, garganta y cuello, que es lo que cubre su especialidad. En el caso nuestro, y que vivimos en un país tropical con estos cambios de clima, que aunque no tan bruscos, es decir, en términos de temperatura, a veces varían, y el tema del trópico y las alergias, ¿qué tan frecuente es y qué tanto inciden las alergias en el oído, la nariz, la garganta? Cada día más las alergias se vuelven un factor desencadenante y condicionante de infecciones de vía aérea superiores. ¿De infecciones? Infecciones. ¿Cómo va a ser? Así es. El proceso alérgico crea una inflamación de la mucosa de la vía aérea respiratoria, tanto tratándose de faringe, senos paranasales, oídos. Y eso hace que la mucosa sea vulnerable a que bacterias que habitan ahí normalmente penetren y causen infecciones. O sea que las alergias son un gran dolor de cabeza para nosotros los otorrinolaringólogos y obviamente para los pacientes y los padres de los niños. Doctor, ¿y por qué en República Dominicana, piensa uno aquí, es tan frecuente el tema de la gripe y de afecciones respiratorias? ¿Por qué? Una de las razones principales es el clima cambiante que tenemos, un país tropical, como dice el dicho aquí entre nosotros, el día más claro llueve, la temperatura amanece haciendo sol, llueve en un momento, la temperatura cambia. También nuestra condición de isla hace que la humedad sea muy abundante y favorezca el crecimiento de hongos, bacterias, ácaros, por ejemplo, que son una de las mayores fuentes de alergia que tenemos. Ok, pero usted decía en el caso de los niños, ¿realmente las afecciones de la nariz, la garganta y el oído es más frecuente en niños que en adultos? Sí, así es, efectivamente. No me digas. De hecho, uno de los factores principales es completamente fisiológico. La inmadurez del sistema inmunológico hace que los niños sean más presa de infecciones de la vía aérea respiratoria. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hoy día los niños entran muy pequeños a la escuela, que no fue lo que pasó con nuestra generación. Y los padres se cansan de decirme, doctor, él estaba muy bien, desde que lo entré a la escuela se enferma toda la semana, todos los meses, una infección tras otra, y eso es favorecido. ¿Esto por qué? Eso lo favorece el hacinamiento, ¿no? La cantidad de niños juntos, tomando del mismo vaso, entrándose el dedo en la boca, es una cosa impresionante. Es una época muy difícil para los padres, tantas infecciones una tras otra. Doctor, cuando yo era niño, de que uno le daba 1 o 2 ataques de amigdalitis, inmediatamente le extirpaban las amígdalas. En una misma familia uno veía que la mitad había pasado por esa operación, muy dolorosa, por cierto, en aquella época. Así es. Hoy en día es tan frecuente la operación, es decir, porque yo veo los casos de mis nietos que sufrieron ataques de amigdalitis cuando eran bebés y después antibióticos y lo superaron y no fue necesario operarlos. Así es, las infecciones de faringe y de amígdala son muy comunes todavía, siempre, por las razones que ya explicamos. Pero hoy día se tienen criterios muy claros que determinan cuándo un niño o un adulto se tiene que operar de amígdala y cuándo no. Eso ha, de alguna manera, tal vez no reducido, pero sí precisado de una manera más clara cuáles son los pacientes que se tienen que operar y cuáles no. Sí, por ejemplo, un niño que se enferme más de 5 veces en un solo año es un paciente candidato a operarse. ¿Y si no se opera, qué pasa? Una de las razones de no operarse es que el paciente puede complicarse. Un paciente ¿En qué sentido podría ser una complicación? Bueno, hay pacientes que desarrollan fiebre reumática. Si te toca un paciente, una ¿Pero a un niño? A un niño, sí. ¿Y a un adulto también? A un adulto también, aunque es menos probable. La fiebre reumática es una de las complicaciones, los abscesos periamigdalinos, que son un acúmulo de secreciones importantes dentro de la amígdala, dentro de la bolsita que tienen las amígdalas. Y los pacientes obviamente tienen un alto consumo de medicamentos, son niños que están enfermos todas las semanas, se enferman en el año 7 y 8 veces. Y a veces acompañados también de patologías de adenoides que causan gran obstrucción. Y son niños que si no se operan realmente su calidad de vida disminuye mucho. La fiebre reumática puede provocar problemas cardíacos. Cardíacos, claro. Los problemas cardíacos vienen por la fiebre reumática. Por la fiebre reumática. De hecho, infecciones de amígdala producidas por el estreptococo, un tipo de estreptococo específico, pueden causar fiebre reumática y lesiones en válvulas cardíacas.
¿Qué tan frecuente es la cirugía de las amígdalas en adultos? Disminuye mucho en el ámbito de los adultos la cirugía de amígdala y siguen siendo las infecciones crónicas una de las más frecuentes como causa de amigdalitomía, aunque también se suma, y hoy día se hace mucho por eso, para ese grupo de personas que retienen comida en las amígdalas. Esos pacientes que tienen esas bolitas amarillas, que te dicen, doctor, yo estoy hablando y me sale un taquito blanco, que tienen mucho mal aliento. Muchos de esos pacientes se deciden por hacerse una amigdalectomía como una manera de tratar de manera radical ese problema. Doctor, hay un mito que dice que las amígdalas, si se operan en niños, pasan bien y los niños los 2 días están corriendo. Pero en adultos el tema se complica un poco más. ¿Eso es un mito? No, es una verdad. El posoperatorio de amigdalectomía en el adulto no se compara para nada con el del niño. No. Es muy, muy doloroso. Eso no es nada, doctor. Tú tuviste suerte, yo creo. Fuiste yo de las tuve pacientes mucha suerte, que tuviste suerte. gracias a Dios. Pero eso no es lo usual. Lo usual es que los pacientes adultos pasan mucho dolor. Obviamente se le dan sus analgésicos, pero es un periodo largo de dolor. Doctor, yo tengo 2 amigos del medio que son locutores, un locutor y una locutora. Y ellos dicen que no se operan porque corren el riesgo de que le cambie la voz si se operan de la amígdala. Ok, eso es en el adulto muy poco frecuente. Yo no diría que imposible, muy poco frecuente, si se debe al tamaño de la amígdala del adulto. En general los adultos tienen amígdalas muy pequeñas y cuando tú las quitas, las remueves de su sitio, no causan un gran trastorno de la voz. En el caso de los niños sí. ¿Pero y por qué? ¿Qué tiene que ver el tamaño con la voz? Porque eso tiene que ver con la resonancia de la voz. Sí, una cosa es el sonido que se produce por la vibración de la cuerda vocal. Yeah. Si nosotros pudiéramos grabar ese sonido, no se parecería para nada a lo que escucha la gente. ¿Por qué? Porque toda la cabeza, la cavidad oral, la nariz, los senos paranasales sirven de resonancia y modifican ese sonido que finalmente llega a los oídos de las personas. Entonces en los niños sí cambia, yo se lo digo a los papás. La voz se pone muy aguda, yo le digo, se le pone una voz de pito por un mes desesperante, que después vuelve a lo normal. En el adulto no. En el adulto no pasa porque normalmente las amígdalas no son tan grandes y no alteran de manera importante esa resonancia de la voz. Doctor, cuando hay una desviación del tabique, ¿siempre debe de recurrirse a una operación, a una cirugía? Bueno, no siempre, depende la severidad de la desviación y qué tanto daño cause. ¿Y qué daño puede causar? Una de las causas principales, de los problemas principales de la desviación septal, primero es la mala respiración. Los pacientes no respiran adecuadamente, no duermen adecuadamente y sobre todo que las desviaciones nasales, que son importantes, condicionan sinusitis crónica y son pacientes que no salen nunca de una sinusitis hasta que se remueva esa causa obstructiva. Hablando de la sinusitis, ¿qué tan frecuente es y qué tan grave puede ser? Y le pregunto eso porque hay gente que luchan y no logran un tratamiento fácilmente de que resuelva el problema. Hay varias cosas importantes. La sinusitis aguda es muy frecuente. Todo el mundo sufre sinusitis aguda cuando tiene una gripe, cualquier gripe que le dura más de 10 días, eso es una sinusitis aguda. Y es muy común. Ahora la sinusitis crónica, que es una sinusitis que dura más de 3 meses, es una infección importante que llega al hueso del seno paranasal, al hueso de la cara, y que puede complicarse. Una sinusitis en un paciente inmunológicamente deprimido, como los pacientes diabéticos, los niños pequeños, los pacientes que toman cortisona, puede invadir incluso la órbita o hacer una invasión al cerebro. O sea, las sinusitis, que son tan comunes... ¿Que puede hacer una invasión al cerebro? Sí, claro. Hay pacientes que hacen una meningitis, una sinusitis crónica, por ejemplo, del seno etmoidal, del seno frontal, puede ir dañando ese hueso, se lo va comiendo poco a poco y puede invadir. Hay pacientes que debutan un buen día con un absceso cerebral o una meningitis causado por una sinusitis crónica. Así que hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Doctor, con su permiso, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Interesante la conversación. Nos quedan muchos minutos con el doctor tratando justamente de su especialidad otorrino, laringología. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el prestigioso otorrinolaringólogo dominicano, el doctor José de Jesús. Doctor, y viene la Semana Santa, la gente va para la playa, va para los ríos y regresa con problemas, especialmente en los oídos. Por el tema de la otitis se va agua y se complica. Las piscinas. Las piscinas y lo que viene después, si no está limpia la piscina o el medio. ¿Qué viene después y qué tan frecuentes son las consultas después de Semana Santa? Con el tema de los oídos. Cada año, en la primera semana después de la Semana Santa, tenemos un gran acúmulo de pacientes con dolor de oído.
La otitis del nadador se llama la otitis externa, que es una otitis muy común en los niños, sobre todo en esta época de piscina. La humedad de la playa, tanta piscina, condiciona que la mucosa del oído, esa piel del oído se macera un poquito y bacterias que viven ahí pues prosperan y dan ese dolor tan severo. Es algo tradicional todos los años la cantidad de pacientes con esto. Ese dolor es muy severo y normalmente los pacientes deben llevarlo a su pediatra o su otorrino para tratarlo. Y para evitar eso, El ¿alguna antibiótico es recomendación? el tratamiento. En la otitis externa, las gotas son la opción. El manejo debe ser con gotas. Es importante. A una otitis externa no hay que darle antibiótico tomado por vía sistémica. Con gotas es suficiente. Ok, pero ¿alguna recomendación para los que se van y que le encanta su Sí. piscina y su playa? Lo primero es que para que se produzca una otitis externa debe haber dos condiciones. Una piel del oído que no esté bien en buenas condiciones. Y por eso hay que evitar meterse hisopo y estarse tocando los oídos. Ah, que Sí, no. claro, no hay que estarse limpiando los oídos. Siempre se ha dicho que los oídos se limpian con el codo y eso lo dicen. Pero y hace los muchos hisopos años. que te venden hasta en la farmacia y la gente usa los hisopos. Y no, y vienen hasta con un dibujito. No, y hay algunos no. que para que no penetre. Esos son para limpiar la parte de afuera de la oreja, del oído, lo que se vea, ¿verdad? Nadie quiere que su hijo ande con el cerumen a la vista, pero meter el hisopo condiciona que se vaya acumulando, lo empuja el cerumen y crea un tapón. Ese tapón no deja que el agua salga cuando uno se baña o va a la piscina. Y esa humedad es la que condiciona la inflamación y la infección del oído. Cuando se forma tapón se debe de recurrir al otorrino Sí, laringólogo definitivamente. para ser extraído. El otorrino es la persona que tiene los instrumentos y la experiencia para sacar un tapón de cerumen. Doctor, hace poco el Colegio Médico Dominicano estaba recomendando y pidiendo que se prohíba vender antibióticos si no hay una receta médica. ¿Usted está de acuerdo con eso? Completamente. El mundo, ¿Y por qué? Sí, completamente. El mundo se está abocando a un problema grande de dimensiones que no sabemos medir todavía con la resistencia a los antibióticos. El hecho de que los pacientes puedan ir a la farmacia y comprar una tabletita de antibiótico, 2 tabletitas de antibiótico y tomársela condiciona resistencia. Es decir, que después uno si la necesita, se lo toma y no le hace no efecto. le va a hacer efecto, no le va a hacer Ya. efecto. De hecho, cada año en el mundo entero, y nuestro país no se salva de eso, muchos antibióticos dejan de ser eficaces. Nos vamos quedando cada vez con menos armas, con menos recursos para tratar las infecciones. Y eso, como te digo, a la larga va a ser un gran problema de salud. Ok. Se habla, doctor, de que el estreptococo es tan común en las amígdalas y ahí desencadena, si es muy frecuente, desencadena otros trastornos, Sí. incluyendo trastornos de conducta. Sí. Y el tema de los antibióticos. Entonces, ¿cuál es la alerta que debemos tener al Hay dos respecto? cosas interesantes con el estreptococo y las mencionaste las dos. Una es que es la causa principal, la infección por el estreptococo de la fiebre reumática. Es una reacción inmunológica. Nuestro cuerpo, luchando contra el estreptococo, crea anticuerpos que dañan la válvula cardíaca. Pero hay otra entidad muy frecuente que mencionaste que se llaman los pandas. Pandas en inglés son las siglas de infecciones psiquiátricas producidas por infecciones estreptocócicas. Al principio se pensaba que era solamente el estreptococo, hoy nos damos cuenta que otras bacterias y otros virus lo pueden hacer. Coxsackie, Más. que- Es una entidad todavía poco estudiada, muchos médicos ni siquiera han oído hablar de ella, mucha gente no cree en ella, pero se sabe que muchos trastornos de conducta que tienen niños y adultos están condicionados por esas infecciones, porque nuestro cuerpo crea anticuerpos que dañan zonas específicas del cerebro o inflaman zonas específicas del cerebro que producen esos cambios en la conducta, que a veces uno se queda pues sorprendido de que un trastorno de conducta tan importante, agresivo, que tenga un niño o un adulto, pueda ser producido por ello, por una infección. Doctor, es muy frecuente también que en República Dominicana las personas cuando tienen un dolor de garganta van y compran directamente una pastilla, tal cual la pastilla, la chupan y a veces mejora, a veces no mejora. ¿En qué momento un paciente debe visitar un médico por un tema de un dolor de, vamos a decir, de garganta, que puede ser faringe, ¿no? Claro, Una laringe? claro. En el caso de los adultos, más del 60% de los dolores de garganta son de origen viral y se van a ir solos. Sin tener que tomar Sin pastilla. tener que tomar ningún medicamento. O sea que la pastillita que se chupa para el dolor tal vez no sea tan mala idea. Y es bueno porque eso pospone el uso del antibiótico o la visita al médico. En el caso de los niños, sí es más importante, cualquier niño que tenga dolor de garganta y fiebre importante, fiebre alta, debe ser valorado por su pediatra o por el otorrinolaringólogo, que va a decidir si ese niño tiene un proceso bacteriano o viral y lo va a tratar de la manera más adecuada. Doctor, problemas en la voz, a propósito de que dentro de unos cuantos días vamos a tener el Día Mundial de la Voz. Primero hay que visitar a un otorrinolaringólogo. Bueno, varias cosas juntas.
el día 16 de abril se celebra a nivel mundial el Día de la Voz. El Día de la Voz se comenzó a celebrar en Brasil, los otorrinos brasileños fueron los que lo crearon y se ha difundido a través del mundo. Se celebra el Día Mundial de la Voz para llamar la atención sobre los problemas de la laringe, los problemas vocales. Es muy importante que cualquier trastorno de la voz, sobre todo ronqueras que sean muy frecuentes o que tengan más de 3 semanas, sean vistas por el otorrinolaringólogo, quien hace un estudio de diferentes tipos para ver directamente las cuerdas vocales. Esos estudios son la laringoscopía, que puede ser directa, indirecta, como el médico quiera. Porque la incidencia de cáncer de laringe ha aumentado mucho en el mundo, ¿sí? Y muchos de ellos, su primera manifestación es una simple ronquera. Muchos pacientes que tienen algún trastorno de la voz que no aparenta importante, cuando las revisamos, tienen lesiones que cuando se mandan al patólogo resultan cáncer de laringe. Perdón, ¿y puede haber cáncer en las cuerdas vocales? Sí, claro, relativamente frecuente. En el pasado, el cáncer de laringe casi era exclusivo de los pacientes fumadores. La gente que no fumaba, uno no pensaba que podía tener cáncer de laringe, pero hoy día, con la infección del virus del papiloma humano, tenemos una gran cantidad de pacientes jóvenes desarrollando cáncer y pacientes que nunca se han puesto un cigarrillo en la boca desarrollando cáncer de laringe. ¿Y qué tan letal es el cáncer de laringe? El cáncer de laringe, como todos los cánceres, si lo diagnosticas temprano y lo manejas, tiene un pronóstico adecuado. Pero cuando llegan tarde, porque los pacientes no le pusieron atención o porque no fueron manejados adecuadamente, su mortalidad sigue siendo alta. En el caso de las cuerdas vocales siempre se recurre a la extirpación. Bueno, cáncer de cuerda vocal. Sí, generalmente sí. Hay países donde se usa mucho la terapia, la radioterapia en algún tipo de lesión, en Europa lo usan mucho, pero lo más indicado generalmente es la terapia de resección de la lesión. ¿Y cómo se detecta? ¿Con qué dispositivos se detectan lo de la cuerda vocal y la laringe? Okay. Hoy día tenemos laringoscopios y estroboscopios que tienen una visión excelente. Uno puede ver cualquier lesión, alteración en el movimiento de la cuerda sugestivo de que pueda tener un cáncer o lesiones que son sospechosas de cáncer y el diagnóstico se hace hoy día muy temprano. ¿Lo hace un otorrinolaringólogo? El otorrinolaringólogo con cámara, ¿no? Con cámara y las lesiones se extirpan y se mandan al patólogo. Hoy día tiene muy buen pronóstico porque se diagnostican cada vez más temprano. ¿Qué tan frecuente, doctor, o si tiene incidencia el tema como la laringe, la faringe, pero también se conecta con el esófago y la vía digestiva? ¿Qué incidencia tiene cualquier problema digestivo en esa parte del cuerpo? Claro, es algo muy, muy común, más común de lo que uno piensa. Los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, eso es cuando el contenido del estómago se devuelve de manera importante hacia arriba. Ese ácido llega o se pone en contacto con la laringe, donde están las cuerdas vocales, que son zonas que no están diseñadas para soportar una acidez tan importante y van teniendo cambios en eso. Los problemas comienzan con cambios en el tono de la voz, sobre todo pacientes que se levantan roncos en la mañana. Eso es muy sugestivo. ¿Del ácido? Sí, del ácido. El paciente se levanta ronco en la mañana, cuando coge el teléfono la gente le dice, ¿qué te pasa? ¿Tú tienes gripe? ¿Sí? Y en la tarde o en el transcurso del día la voz mejora. Eso es muy sugestivo. Pero el ácido daña de manera importante la cuerda vocal. El problema es tan importante como que la voz de muchos pacientes que desarrollan algún grado de edema puede llegar a ser prácticamente irreconocible. Socialmente no es útil esa voz en algunos pacientes. ¿Y eso se corrige? Se corrige, claro. Doctor, ¿la rinitis es tema de un experto en alergia o de un otorrino? La nariz es un terreno del otorrino, del alergólogo, del neumólogo. Acuérdense que es la vía de entrada de la vía aérea, es lo que está más en contacto con el exterior. Y los problemas de nariz desencadenan o modulan las afecciones más profundas de pulmón, por ejemplo. Pero el médico para la rinitis alérgica definitivamente es el alergólogo o el otorrino. Ok. Doctor, los pacientes o las personas que se hayan operado que hayan tenido cirugía estética nasal, que le corrigieron la nariz, Okay. esos pacientes van mucho allá con problemas respiratorios por problemas de desviaciones que el aire no le entra bien, etcétera. Okay. Sí, depende mucho. Hay dos opciones o dos situaciones. Son los pacientes que se hicieron una cirugía estética y tenían un problema funcional, una desviación del tabique nasal que no se hizo porque su médico era cirujano plástico y no se metió en eso, o las cirugías que no quedan bien. Hay cirugías donde los médicos tienen algún problema de algún tipo porque no se manejó bien el postoperatorio o no se hizo bien de inicio y los pacientes quedan con una nariz muy bonita pero que no pueden respirar adecuadamente. Wow. Y se corrige. Se corrige, claro.
Doctor, qué pena no tener más tiempo, pero le agradecemos muchísimo porque hemos aprendido muchísimo de su especialidad. Gracias. Le agradecemos mucho su participación en el programa con estos temas de interés para todos. Gracias, mi hermano. Gracias, doctor. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. En el próximo segmento tenemos al embajador, el doctor Reinaldo Espinal, quien es rector del Instituto de Educación Superior Diplomática y Consular, doctor Eduardo Latorre.